La historia completa, intento de difamación y el colapso familiar. Mi cuñada le dijo a mi esposo que yo le era infiel, que lo engañaba de la forma más vil posible. Sin embargo, mi esposo tuvo la astucia y la sangre fría de tomar la decisión de marcar directamente al número telefónico que aparecía en las supuestas pruebas, y para sorpresa de todos, quien respondió la llamada fue nada más y nada menos que el mismísimo amante de mi propia cuñada. Yo, que actualmente me encuentro en mis 30 años, estoy felizmente casada con mi esposo, quien convenientemente también está en su tercera década de vida. Hasta hace relativamente muy poco tiempo, yo sentía que mantenía una relación bastante buena, sana y cordial con mi cuñada, a pesar de lo retorcida y arpía que resultó ser toda esta situación al final. Tampoco es que fuéramos las mejores amigas del mundo, de esas que se hacen trencitas en el cabello mutuamente mientras hablan de sus sueños más profundos y secretos, pero la verdad es que nos llevábamos bastante bien en el día a día. Nos mandábamos memes graciosos por redes sociales, nos veíamos con gusto en las reuniones familiares cotidianas, e incluso cuando ella tuvo a su primer hijo, yo de muy buena gana le llevé un lindo regalo para el bebé. Ella solía venir a charlar a mi casa o nos reuníamos en cualquier cafetería linda a tomar un café para ponernos al día con nuestras vidas. Eso fue perfectamente así hasta el fatídico día en que nació su segundo hijo. Para poder explicar esto con total claridad y sin que parezca que soy una bruja desalmada que odia a los bebés recién nacidos, debo aclarar cómo fueron los hechos. El nacimiento de su segundo hijo no fue para nada una emergencia médica dramática en medio de una tormenta eléctrica ni nada por el estilo. Ella simplemente se puso de parto de forma natural, fue al hospital acompañada de su esposo y se encargaron de avisar a toda la familia. El gran duelo de asistencia se debió a que ese mismísimo día yo me encontraba en otro hospital completamente diferente cuidando a mi propia madre. Y no era una situación que pudiera postergarse o delegarse en alguien diferente, porque mi madre tenía una cirugía mayor programada desde hacía mucho tiempo. No se trataba de una emergencia de último minuto, pero sí de algo sumamente importante que llevábamos semanas organizando minuciosamente. Yo era la única persona asignada para acompañarla, llevarla al centro médico, hablar directamente con los médicos cirujanos, asistirla en todo lo necesario después de la operación y, fundamentalmente, asegurarme de que no intentara levantarse a hacer tareas domésticas o a atender a la familia apenas unas horas después de salir de la sala de recuperación, lo que habría provocado que se le saltaran todos los puntos de la sutura. Mi madre es, desafortunadamente, una de esas mujeres de la vieja escuela que creen firmemente que descansar es para los débiles y que, si su médico de cabecera le dice que debe tomarse un par de semanas absolutamente tranquilas en cama, ella lo traduce mágicamente en su cabeza como 20 minutos de reposo son más que suficientes y ya puedo subirme al tejado a reparar las goteras del techo. Mi esposo, en vista de la situación, sí fue al hospital a ver a su hermano, el ahora ex esposo de mi cuñada, en representación mía y de nuestro matrimonio. Yo, por mi parte, le mandé un mensaje muy feliz y cariñoso diciéndole que se quedaran con el favor de Dios y le envié un hermoso regalo para el recién nacido. Yo creo sinceramente que estuve bien y que actué de manera correcta, ¿no creen ustedes lo mismo? También es verdad que le envié un mensaje de texto a mi cuñada explicándole con total transparencia que me era imposible moverme del hospital donde operaban a mi madre, pero que iría a verla sin falta en cuanto ella estuviera ya de regreso en su casa, más tranquila y recuperada. Yo pensaba que todo esto era un planteamiento más que razonable y lógico. Si mi cuñada fuera una mujer madura y razonable, me habría dicho de hecho, no te preocupes por nada, ayuda a tu mamá y que se ponga mejor pronto. Pero mi cuñada no opina ni piensa como una persona normal, sino como una verdadera aberración de la naturaleza. Según su retorcida lógica, al casarme con su hermano yo me convertí automáticamente en una propiedad o parte de su familia, y eso significaba que debía estar presente de forma obligatoria en los momentos importantes de su núcleo familiar, sin importar en absoluto lo que le pasara a la mía propia. Aparentemente, la cirugía de la mujer que me dio la vida, que me llevó en su vientre, que me crió sola y que buscó siempre un techo para poner sobre mi cabeza, no calificaba como un momento importante. Supongo que, para mi cuñada, mi madre debió haber tenido la enorme cortesía de cancelar su procedimiento quirúrgico, o tal vez hacer fuerza mental para no morirse, ya que la cirugía no se la realizó porque fuera divertido, sino por estricta salud. Todo esto para no competir con el útero de mi cuñada. Antes de ese bendito día del parto, nos llevábamos bien. Por eso, al principio del conflicto, pensé que su actitud era algo pasajero y fácil de justificar, hormonas, estrés postparto o una mezcla de todo un poco. No le respondí mal en ningún momento. Le pedí disculpas sinceras si se había sentido un poco desapoyada, pero le expliqué pacientemente otra vez que no podía abandonar a mi madre convaleciente en el hospital.
Mi esposo también habló seriamente con ella y le dijo de frente que estaba exagerando de manera ridícula. Yo no estuve físicamente en el hospital de mi cuñada, por lo que no hay videos de lo sucedido, pero cuando imagino esa conversación en mi mente, visualizo algo como esto. ¿Dónde está ella?, preguntaba mi cuñada de forma altanera. Y mi esposo, dándole simbólicamente una bofetada con la realidad mientras ella se encontraba recostada haciendo sus aspiraciones postparto, le respondía. Ya te dije que ella está ocupada cuidando a su madre. Mis suegros, afortunadamente, entendieron la situación a la perfección. De hecho, mi suegra me dijo explícitamente que yo no tenía absolutamente nada por lo que disculparme, porque una cirugía médica también era una situación familiar sumamente seria. Me deseó la mejor de las suertes para que todo saliera bien en el quirófano y que mi madre tuviera una rápida y completa recuperación. Yo quiero pensar que lo dijo totalmente en serio, aunque también existía la pequeña posibilidad de que lo hubiera dicho solamente para asegurarse de que yo le trajera unos dulces típicos que le encantan y que solo venden en la ciudad donde vive mi madre. De cualquier forma, la actitud de mi suegra fue muchísimo más decente y humana que la de su hija. Sin embargo, mi cuñada escuchó todo ese apoyo familiar hacia mí y decidió archivar minuciosamente esa información en la carpeta mental de su lado más rencoroso. Aunque yo intenté que no me importara, la verdad es que igual me sentía profundamente ofendida por sus desplantes. Después de eso, ella empezó con los comentarios pasivo-agresivos. En cada maldita reunión familiar encontraba astutamente la forma de recordar mi ausencia. Si alguien hablaba del crecimiento del bebé, ella solía decir en voz alta algo como, sí, está enorme, me acuerdo desde eso que sucedió en el hospital cuando nació, bueno, o por lo menos para los que decidieron no perdérselo. También mencionaba de la nada cosas sobre la unidad familiar y hablaba con desdén del supuesto poco compromiso de algunos integrantes políticos de la familia. Era un fastidio constante. Si mi esposo salía en mi defensa, ella rápidamente sabía sacar a relucir un victimismo sumamente profesional que la hacía parecer una mártir frente a los demás. Miren cómo me atacan todos juntos mientras yo solo estoy siendo una santa compartiendo mis sentimientos de forma honesta, solía decir de manera hipócrita. Mi esposo le respondió de forma contundente varias veces. Hubo algunas variaciones en sus discusiones, pero si fusionara todas las respuestas que le dio y hago un solo monstruo de ellas, el mensaje quedaba resumido en algo exactamente como esto: ya te dimos 1000 veces los motivos de por qué ella no pudo asistir a tu parto. Así que ahora cierra la maldita boca y cómete tu comida antes de que le pida que te dé una buena bofetada para ver si reaccionas. Esas fueron prácticamente sus palabras implícitas, pero es que con mi esposo estamos tan profundamente conectados que él podría haber leído mi mente con solo mirarme. También puede haber sido que yo hubiera dicho algo similar en privado antes y mi esposo solo se lo hubiera recordado a ella, pero fue un periodo de tanto estrés y confusión que prefiero no incriminarme formalmente. Mis suegros también intentaron hablar seriamente con ella para frenar su toxicidad. Uno pensaría que, como padres, ellos tendrían un poco más de autoridad para hacer reaccionar a esa parte del cerebro de mi cuñada que supuestamente aún funcionaba, pero todo intento fue un absoluto fracaso. Así que, cansada de la situación, decidí dejar de asistir por completo a algunas de las reuniones familiares. En primer lugar, tomé esa decisión porque ya estaba agotada mentalmente de aguantar su veneno, y en segundo lugar, porque la idea de darle una buena bofetada comenzaba a tener cada vez más sentido y atractivo para mí. No quería esperar a que mis suegros sirvieran la piña ensalada sin quitar la cáscara para poner en práctica mi amenaza física. Les pedí disculpas sinceras a mis suegros por mi ausencia, aclarándoles que ellos no tenían la culpa de nada, y ellos con mucha empatía me dijeron que lo entendían perfectamente. Mi esposo siguió yendo a algunas celebraciones solo, pero cada vez iba menos porque él también se estaba cansando de la actitud de su hermana. Curiosamente, mi ausencia la enfurecía todavía más. Parece ser que mi cuñada en realidad no quería que yo fuera a las reuniones, pero tampoco quería que dejara de ir. Lo que ella verdaderamente deseaba era que yo estuviera allí presente como su saco de boxeo personal para poder molestarme y humillarme delante de todos los miembros de la familia. Por eso, cuando elegí dejar de ir y privarla de su diversión, eso también hirió profundamente su retorcido orgullo. Eso nos llevó directo al momento cumbre en donde ella decidió escalar las cosas a un nivel criminal y hacer todo lo posible por destruirme, para su propio beneficio, claro. Y no, la venganza que planeó no tiene nada que ver con violencia física, pero estoy completamente segura de que habría preferido 1000 veces recibir una bofetada antes que el resultado de su propia estupidez. Una noche cualquiera, mi esposo llegó a la casa con una expresión sumamente rara en el rostro. No era una expresión de enojo o molestia conmigo, sino más bien un gesto de, acabo de presenciar algo tan increíblemente estúpido que necesito procesarlo internamente antes de estallar de la risa.
Se sentó a mi lado y me mostró unas capturas de pantalla que su hermana le había enviado de manera urgente por mensaje. Ella le había dicho con tono de alarma que tenía que hablar urgentemente con él en privado, y pasó a mostrarle lo que supuestamente eran las pruebas irrefutables de mi infidelidad matrimonial. Tenía estas capturas de un supuesto intercambio de mensajes subidos de tono entre un hombre y yo. Solo que mis supuestas respuestas escritas no sonaban para nada a mi forma habitual de hablar o expresarme, y para colmo, ni siquiera se había tomado la molestia de agendar al tipo con un nombre falso. En la pantalla era solo un número de teléfono expuesto. Las capturas mostraban mensajes supuestamente enviados entre yo y un hombre misterioso, o al menos la entidad masculina que ella había elegido para actuar como mi supuesto amante. Eran chats completamente ridículos, no solo porque yo jamás escribo con esos términos, sino porque parecían redactados de forma barata por alguien que aprendió a coquetear leyendo una novela romántica de baja calidad. Había frases absurdas como: no puedo esperar a verte otra vez, mi amor prohibido, tu esposa nunca sabrá lo nuestro. Sí, al parecer mi supuesto personaje estaba engañando a mi esposo con un hombre casado, lo cual lo hacía ver moralmente mucho peor ante los ojos de la familia, y mi cuñada se integró por completo en la tarea de resaltar ese detalle morboso cuando se lo contaba a mi esposo. Yo casi me ofendo más por la pésima calidad literaria de los mensajes que por la acusación de infidelidad en sí misma. Mi esposo, conociéndome perfectamente, ni siquiera me preguntó si todo eso era verdad. Aunque sí hubo un momento de «explícame qué es esto», el tono que usó fue más bien de complicidad, del tipo «mi hermana es una completa idiota» o «yo estoy imaginando cosas». Él me mostró el teléfono y me dijo abiertamente que su hermana estaba perdiendo por completo el poco juicio y cordura que le quedaban en la cabeza. Recordemos que las capturas de pantalla mostraban perfectamente el número de teléfono del supuesto amante vivo con el que yo me estaba viendo a escondidas. Mi esposo me confesó que iba a llamar a ese número en ese mismo instante para asustar a mi cuñada, porque él pensaba genuinamente que ese número pertenecería a alguna de sus amigas cómplices con las que ella se había enviado esos mensajes falsos para recrear la conversación y armar el montaje. Mi esposo puso el altavoz del teléfono y marcó. Al segundo tono, contestó un hombre con voz grave. Bueno, eso ya me dio un poco de intriga y sorpresa a mí también, porque definitivamente esa voz no sonaba para nada a mi cuñado. Mi esposo preguntó firmemente por el nombre del propietario de ese número, aunque su rostro cambió porque parecía reconocer perfectamente la voz del interlocutor. El hombre al otro lado de la línea dijo su nombre real y mi esposo ya no tuvo ninguna duda. Con solo escuchar ese nombre, confirmó de inmediato que se trataba del mismísimo exnovio de mi cuñada. Este exnovio era un personaje bastante conocido por toda la familia desde antes de que ella se casara con su actual esposo. Era el tipo de hombre que el esposo de mi cuñada nunca quiso ver ni en pintura, porque la historia de amor entre ellos en el pasado había terminado sumamente mal y conflictiva, por lo que él no lo quería cerca de ella bajo ninguna circunstancia. Mi esposo colgó la llamada bastante rápido para no levantar sospechas. Después de colgar, comenzó lo que yo solo puedo describir como una especie de investigación digital minuciosa por parte de mi esposo. No me preguntes exactamente qué herramientas usó o qué hizo, pero descubrió con éxito que mi cuñada seguía activamente a este hombre en todas sus redes sociales, pero obviamente no lo hacía con sus cuentas oficiales, entre comillas. Al parecer, ella mantenía activa otra cuenta vieja de cuando era una adolescente, una cuenta secreta que supongo que su esposo desconocía por completo. Mi esposo también recordaba perfectamente la contraseña de esa cuenta porque ellos compartían el ordenador familiar cuando eran adolescentes, así que él sabía perfectamente esas cosas de su hermana. Lo mejor de todo esto, y por mejor, quiero decir lo más estúpidamente ridículo que he visto en toda mi vida desde que una prima mía intentó secar un celular mojado metiéndolo al microondas, es descubrir cómo armó la trampa. La genial idea de mi cuñada fue usar el teléfono físico de su propio amante real para crear estas capturas de pantalla falsas, enviándose a ella misma los mensajes o a otro teléfono secundario que tenía a la mano. Al hacer esto de forma tan descuidada, dejó el número de su amante completamente al descubierto en las capturas que le mandó a mi esposo, lo que nos llevó de la mano a descubrir absolutamente todo lo que sabíamos hasta ese momento sobre su vida secreta. Después de ese gran descubrimiento, llegó la siguiente reunión familiar programada. Y sí, contra todo pronóstico, decidí asistir. No fui porque extrañara los comentarios venenosos de mi cuñada, y tampoco porque quisiera reconciliarme falsamente con ella. Fui porque entendí que hay momentos exactos en la vida en que una mujer debe presentarse con la frente en alto, sentarse con total calma, comer ensalada de pastas tranquilamente y simplemente esperar con paciencia a que la persona equivocada abra la boca para cavar su propia tumba. La reunión familiar fue en la casa de mis suegros.
Mi cuñada ya estaba allí instalada con su esposo y sus hijos pequeños. Ella actuaba de una manera demasiado normal, casi angelical. De hecho, cuando entré por la puerta, me sonrió falsamente como si nada hubiera pasado entre nosotras. No sé exactamente por qué sonreía con tanta suficiencia, pero supongo que en su mente pensó que su plan de chantaje había funcionado y que mi esposo me había obligado a ir a las cenas familiares bajo amenaza. Es evidente que ella no es muy inteligente. Quiero decir, con lo que hizo, uno esperaría que buscara nuestro divorcio inmediato, pero tengo la total certeza de que en su limitado engranaje mental pensó que, si bien el divorcio no funcionaría de inmediato, al menos provocaría una tremenda discusión matrimonial en la que finalmente mi esposo me obligaría a volver a las reuniones para que su hermana dejara estas supuestas tonterías en el pasado. De todas formas, sin importar lo que pensara su diminuto cerebro de hormiga, yo fui a esa cena lista para presenciar la venta de su propio hundimiento. Durante casi una hora entera no pasó absolutamente nada fuera de lo común. Hablamos pacíficamente de la comida, del trabajo, del crecimiento del bebé y de tonterías cotidianas. Los únicos en toda la mesa que sabíamos perfectamente lo que iba a pasar éramos mi esposo y yo. Mi esposo, aunque se estaba mordiendo fuertemente la lengua por la ansiedad, tenía un trato conmigo de no decir nada. Si había alguien en esa habitación que iba a tener el absoluto placer de hundirla por completo, esa era yo. Me merecía ese privilegio por todo lo que me había hecho pasar. Se podría decir que me sentía con todo el derecho del mundo a desquitarme con mi cuñada. Entonces, como era de esperarse, mi cuñada no pudo evitarlo más y soltó su veneno. Alguien en la mesa comentó de forma inocente lo bonito que era que todos estuviéramos juntos y reunidos en armonía. Ella me miró fijamente y dijo, con esa voz falsamente dulce que usa la gente hipócrita cuando quiere apuñalarte por la espalda pero conservar la fachada de buena persona. Es realmente bueno que hayas podido venir a esta reunión familiar, porque te perdiste el nacimiento de mi hijo, y eso no es algo que hagan los miembros reales de esta familia, de la cual ahora eres parte desde que decidiste casarte con mi hermano. Yo tenía planeados varios escenarios en mi cabeza sobre cómo sería la revelación de su secreto, pero creo que su comentario me dio el mayor pie de la historia para destruirla. Mi idea original se inclinaba más por la línea de esperar a que se sirviera el postre para hacer un anuncio público o algo similar. En cambio, este tremendo regalo cayó directamente en mi regazo y decidí abrirlo al instante, devolviéndoselo de la forma más letal posible, como quien recibe un regalo no deseado. Le respondí con total tranquilidad que me intrigaba profundamente cómo funcionaba según ella eso de ser parte de la familia. Mirándola a los ojos, le pregunté si su exnovio también había sido invitado oficialmente a la cena o si todavía no lo consideraban parte de la familia porque aún no estaba del todo claro si él era el verdadero padre biológico de su segundo hijo. Después añadí en voz alta que, por lo mucho que ese hombre había estado encima, debajo, delante y detrás de ella últimamente, yo habría pensado que él ya había forzado su entrada al árbol familiar por méritos propios. Hubo un silencio hermoso, sepulcral y absoluto en toda la habitación. Todos los presentes en la mesa, a excepción de mi esposo, su hermano y yo, se quedaron con la boca abierta, con caras de, ¿qué demonios está pasando aquí? Mi cuñada se puso muy, pero muy roja, tanto que de verdad temimos por un segundo que entrara en combustión espontánea en su propia silla y nos llevara a todos con ella al infierno. Mi esposo no pudo contenerse más y comenzó a reírse a carcajadas, ya que luego en la casa me confesó que le fascinó mi respuesta tan directa. Y antes de que digan en los comentarios, pero, eres una desgraciada, el esposo de tu cuñada no merecía enterarse así, déjenme decirles que ese hombre nunca intentó frenar o callar a su esposa cuando ella hacía todos sus comentarios despectivos hacia mí en las cenas anteriores. No lo odio, mi venganza no estaba dirigida hacia él, pero tampoco sentía que le debía algún tipo de cortesía o protección. Mi cuñada, desesperada, empezó a gritar histérica que yo era una mentirosa, que estaba loca y que era un acto muy bajo de mi parte traer esas mentiras infundadas a la mesa familiar porque yo no tenía ninguna prueba real. Así que, viendo que su propia cara de culpa no era prueba suficiente para los demás, saqué mi teléfono y les dije que tal vez las capturas de pantalla de su antigua cuenta secreta de redes sociales y los mensajes reales con su ex les podrían servir como prueba irrefutable. No soy abogada ni juez, pero tampoco estábamos en una corte formal para andar con tecnicismos. Al ver las pantallas, mi suegro empezó a alterarse notablemente. Mi suegra, en shock total, se levantó de la mesa sin decir una sola palabra y se fue directo a la cocina, creo que principalmente para contenerse y no decirle algo bastante malo y violento a mi cuñada. El esposo de mi cuñada la miraba fijamente con una mezcla de dolor y furia, pero ella estaba tan descolocada que ya no sabía a quién hablarle ni a quién pedirle ayuda, si a su madre que estaba en la cocina, a su padre que la miraba con desprecio, a su esposo o a nosotros.
Su padre regresó a la mesa, la miró con profunda decepción y le dijo fríamente que ni siquiera podía verla a los ojos en este momento, y que lo mejor para todos sería que se fuera de su casa inmediatamente. Ella, destruida, intentó levantarse rápidamente para llevarse a los niños. Estaba temblando visiblemente, gritando como loca, tirando cosas de forma violenta en su bolso y diciendo con tono de amenaza que nadie en esa familia volvería a ver a sus hijos nunca más. Fue ahí cuando mi suegra, que hasta ese momento estaba llorando y alterada en la cocina, regresó a la sala y se puso sumamente firme. Le ordenó con voz de autoridad que dejara a los niños tranquilos en la casa, que ella no estaba en condiciones psicológicas ni emocionales de conducir un vehículo ni de tomar decisiones lógicas, y que tenía muchas cosas graves que resolver antes de arrastrar a esos niños inocentes a su crisis matrimonial. Mi cuñada gritó con histeria que eran sus hijos y que nadie se los podía quitar. Mi suegra le respondió de forma tajante que precisamente porque eran sus hijos debía pensar primero en el bienestar de ellos y no en su propio egoísmo. No solo se la veía mal físicamente por toda la situación descubierta, sino que creo que estaba mentalmente inestable debido a la presión. Supongo que mi venganza finalmente le movió el cerebro y la bajó de su nube. Su propio esposo también intervino y le dijo con total frialdad que no se iba a llevar a los niños a ninguna parte esa noche y que tampoco se le ocurriera ir a la casa de ambos, porque ella ya no tendría más lugar en su vida después de esta traición. Al final, completamente derrotada, ella se fue sola de la casa sin los niños. Nosotros también nos quedamos un buen rato más en casa de mis suegros, principalmente porque mi ahora excuñado nos pidió desesperadamente que le mostráramos las pruebas, y hasta le dimos el acceso directo a la cuenta secreta de mi cuñada para que pudiera ver toda la verdad con sus propios ojos. Así terminó esa inolvidable cena familiar. Han pasado unos cuantos días desde la famosa cena familiar y creo que es el momento oportuno de sentarme a escribir una actualización detallada que muchas personas me han estado pidiendo en las redes. Para aquellos usuarios que me critican en los comentarios y me han llamado una destructora de familias, espero sinceramente que también le digan esas mismas cosas a mi cuñada si es que ella tiene una cuenta en Reddit, porque ella intentó exactamente lo mismo conmigo, pero utilizando mentiras, mientras que yo solo expuse verdades reales. Ella también era una destructora de familias, con el agravante de la infidelidad. Para empezar, ya no sé ni cómo llamar al esposo de mi cuñada, porque ahora legalmente ya no será más su esposo, así que es mucho más fácil referirme a él simplemente por su nombre, Eric, de ahora en adelante. Eric echó definitivamente a mi cuñada de la casa para ser más precisos. Le dijo textualmente que no volviera a pararse por allí mientras él consultaba la situación con una abogada experta en divorcios para saber qué pasos debía seguir. La casa donde vivían está convenientemente a nombre de los padres de Eric, aunque en el núcleo familiar se supone que algún día él la heredaría formalmente. Eso se volvió un punto sumamente importante porque mi cuñada intentó alegar estúpidamente que él no podía sacarla de su supuesta casa, argumentando que ella había invertido mucho esfuerzo emocional y económicamente para dejar la propiedad exactamente como a ella le gustaba. Sus propios suegros le respondieron de inmediato que, técnicamente, no era su casa y que sacara de inmediato todas las porquerías que había metido allí dentro. Sí, ella fue a llorar y a rogarle a sus suegros para ver si ellos hacían entrar, entre comillas, en razón a su esposo, pero le salió el tiro por la culata. Eric también está solicitando formalmente pruebas de ADN para los dos niños, la tortuga, el canario y absolutamente todo lo que alguna vez han compartido en su vida. Suena exagerado, pero en este punto no culpo para nada al hombre por querer confirmar absolutamente todo lo relacionado con el matrimonio, porque ahora se da cuenta de que ha vivido en una completa y absoluta mentira colectiva. Mi cuñada finalmente no se llevó a los niños de la casa de mis suegros. Eso fue una sabia decisión tomada en conjunto por Eric y sus padres después de revisar detalladamente más mensajes de texto en su cuenta secreta. La parte más grave de todo este asunto no fue solamente su descarada infidelidad con el exnovio. Lo verdaderamente perturbador fue que encontraron conversaciones horribles donde mi cuñada hablaba abiertamente de llevar al bebé menor, que tiene apenas unos 8 meses de nacido, a sus encuentros sexuales clandestinos con su ex. Mientras el hijo mayor se quedaba convenientemente en la guardería, el bebé lactante tenía que ir obligatoriamente con ella a los moteles o citas. En los mensajes decían explícitamente que podrían dejar al bebé durmiendo tranquilamente en el cochecito o en una esquina de la habitación mientras ellos hacían cosas explícitas que yo no voy a copiar aquí porque me gusta tener internet libre y no quiero que una agencia gubernamental me rastrie el router por escribir semejantes asquerosidades. No estoy exagerando para nada cuando digo que Eric cambió por completo su dolor por un odio puro y legítimo. Una infidelidad amorosa ya es una traición tremenda,
pero llevar a un bebé indefenso a los encuentros sexuales con tu amante y hablar de él en los mensajes como si fuera una simple mochila que puedes dejar tirada en una esquina para tu revolcarte como gorila en celo, no sé ni cómo describirlo adecuadamente sin que me den ganas de tirarme de cabeza a un volcán activo. Y por cierto, no recomiendo hacer eso porque aparentemente la lava geográfica es bastante mortal. Ahora mismo, Eric está cuidando a tiempo completo a los niños con la ayuda constante de sus propios padres y de mis suegros. Él confiesa que no sabe con certeza si ambos niños son biológicamente suyos, pero declaró firmemente que por el momento no cambiará en nada su trato hacia ellos hasta obtener los resultados oficiales de las pruebas de laboratorio. Sus padres están muy involucrados en la crianza. Mis suegros también están ayudando en todo lo que pueden, aunque están completamente devastados por las acciones de su hija. Mi suegra está sumamente triste con todo esto y yo diría que avergonzada, porque ella se la pasaba siempre hablando con orgullo de la unidad de la familia y luego su propia hija provocó todo este desastre. Mis suegros no bajan a su hija de los peores insultos y se dedican a decir abiertamente lo que piensan de ella ante quien sea. No veo a mi esposo corrigiéndolos ni pidiéndoles que no digan esas cosas de su hermana tampoco, todos coinciden en que se lo buscó. Mi cuñada, por su parte, está actuando con un victimismo ridículo, como si todos nosotros le hubiéramos robado su vida perfecta de forma injusta. Ha llamado a mi esposo varias veces desde números telefónicos distintos para reclamarle, pero él simplemente no le contesta. A mí me escribió un mensaje directo una vez preguntándome textualmente si yo estaba feliz con todo este desastre que provoqué, y yo le respondí con un rotundo sí, justo antes de bloquearla permanentemente de todas mis redes. También intentó convencer desesperadamente a Eric de que todos esos mensajes subidos de tono eran simples fantasías textuales y que ella nunca llevó al bebé a ningún encuentro real. El gran problema para ella es que Eric encontró todas las pruebas tangibles husmeando entre las cosas personales que mi cuñada dejó olvidadas en la casa antes de que pudiera llevárselas. Por lo que nos cuenta Eric, lo que descubrió allí es muchísimo peor que lo que mi esposo encontró originalmente en la vieja cuenta de redes sociales. Eric está compartiendo absolutamente todo el proceso con nosotros como apoyo, aunque sinceramente yo ya no quiero saber cada detalle escabroso de su intimidad. El examante, o como quieran llamar a ese tipo, también está metido hasta el cuello en este enorme desastre legal y familiar. Por lo que Eric ha podido averiguar, el tipo ni siquiera sabía que mi cuñada había usado imprudentemente su número de teléfono real para inventar mi falsa infidelidad ante mi esposo. Cuando se enteró de la verdad, se puso sumamente molesto con ella porque consideró que ella fue tan increíblemente mezquina conmigo que terminó exponiéndolos a ambos públicamente sin necesidad. Me parece muy curioso y hasta gracioso que la molestia del amante no sea el hecho de haber hecho algo moralmente horrible como destruir un matrimonio, sino más bien nos descubrieron porque fuiste una completa estúpida. Romance moderno en su máxima expresión, supongo. Eric ya le entregó absolutamente todo el material probatorio a su abogada para que trabaje en el caso. Su meta principal es pedir la custodia principal e idónea de los niños en cuanto se aclare formalmente lo del examen de ADN en el juicio de divorcio. No tengo la menor idea de qué pasará si los resultados salen negativos para él. Toda la parte de los mensajes que se enviaban y lo de llevar al bebé con ellos a los encuentros da mucho asco y horror. Tanto es así que mis suegros no saben toda la historia completa, por el temor legítimo de que a mi suegro le dé un ataque cardíaco del disgusto. Él no tiene problemas serios del corazón diagnosticados, pero estas noticias tan fuertes podrían provocárselos de golpe. Todos en la familia están tratando de estar fuertes y presentes para los niños, para Eric y para mi esposo. Nadie en su sano juicio está defendiendo a mi cuñada, ni van a minimizar esto de ninguna manera. Tampoco sé con certeza que se habla detalladamente en la familia extendida de mi esposo. Eso lo están manejando mis suegros directamente, pero no los veo para nada defendiendo las acciones de su hija. Dios mío, pensar que todo esto sucedió originalmente porque mi madre tuvo una cirugía programada. Qué diferente sería toda esta historia si el procedimiento médico se hubiera programado 3 días antes o 3 días después. En parte, mi madre está extrañamente feliz de que su cirugía haya derivado en descubrir tanto drama familiar oculto, sobre todo porque ella no está involucrada negativamente en nada. También está muy sorprendida porque jamás esperaba estar en medio de todo este torbellino de algún modo indirecto. Actualizaré el hilo en cuanto vuelvan los resultados del laboratorio o cuando suceda algo más relevante. Los esperados resultados de las pruebas de ADN finalmente llegaron para resolver las dudas de los lectores de Reddit. El hijo mayor resultó ser biológicamente de Eric, pero desafortunadamente el bebé de 8 meses no lo es. El examen descarta por completo a Eric y confirma otras potenciales paternidades, es decir, el exnovio.
Quiero aclarar algo sumamente importante, Eric no ha tratado de forma diferente o fría al bebé desde que se enteró de la dolorosa verdad. Eso dice muchísimo sobre la enorme calidad de ser humano que es él. No sé si todos los hombres del mundo tendrían la madurez y el corazón para hacer eso, y no voy a juzgar aquí a quien no pudiera hacerlo en su lugar, pero él está poniendo el bienestar del niño primero mientras se encarga del camino legal. La estrategia legal de Eric planea pedir la custodia total y exclusiva de su hijo biológico. Su abogada va a usar con fuerza todos los mensajes de texto, el comportamiento errático de mi cuñada y todo lo que encontraron en la investigación sobre los encuentros sexuales con el bebé presente. También ha estado hablando seriamente con los padres de mi cuñada, mis suegros, y ellos planean pedir legalmente la custodia o cotutela del bebé menor, consideran que es la mejor opción para el niño. No confían en absoluto en las capacidades de mi cuñada como madre y tampoco confían en el amante para ejercer como un padre responsable. Digo, el tipo no parece ser material de padre ejemplar si antepone sus ganas de acostarse con mi cuñada a la decencia elemental de no hacerlo frente a un bebé indefenso. Ojo, no quiero decir que en algunos casos de extrema pobreza, con padres que no tienen un lugar grande o una casa con varias habitaciones para tener a sus hijos separados de la intimidad matrimonial, no tengan más remedio que hacerlo en la misma habitación por necesidad. Pero aquí estamos hablando de dos personas con recursos que parecen organizar una producción de película para adultos en lugar de un encuentro amoroso digno. También van a perseguir legalmente una demanda de manutención infantil severa. Eric la demandará por su hijo biológico, y mis suegros demandarán tanto a mi cuñada como al amante por el bebé en caso de quedarse con su tutela legal. Y sí, la demanda civil va con todo contra mi cuñada y contra el amante, según corresponda legalmente. Mi suegra dijo textualmente algo como que si ellos tuvieron el tiempo y las ganas para hacer al niño a escondidas, ahora pueden pagar colectivamente por él, y más les vale no retrasarse con el pago mensual. Me da un poco de tranquilidad saber que al menos hay adultos responsables velando por el futuro de esos niños. Por otro lado, mi cuñada cometió la locura de ir a la casa de Eric a armar un tremendo escándalo público. Y cuando digo que fue a armar una escena, no me refiero para nada a una conversación tensa o civilizada entre adultos. Me refiero a dar gritos histéricos en la entrada de la casa, acusaciones falsas, insultos vulgares y gritos tan fuertes que provocaron que varios vecinos salieran a la calle a mirar el espectáculo. Eric, con mucha inteligencia, no la dejó entrar a la propiedad bajo ninguna circunstancia. Se quedó firme en el marco de la puerta de entrada y cada vez que ella le gritaba con histeria que él le estaba robando ilegalmente a sus hijos, él le respondía con voz alta repitiendo textualmente parte de los mensajes explícitos donde ella hablaba de dejar al bebé durmiendo en la misma habitación de motel donde se encontraba sexualmente con su ex. Si los vecinos del barrio habían salido originalmente a la calle buscando un espectáculo de chismes, se llevaron una función completa y detallada. Algunos vecinos alarmados por los gritos se acercaron a preguntar si era necesario llamar a la policía local para intervenir. Eric les respondió con total calma que no hacía falta, que su pronta exesposa ya se marcharía del lugar. Ella tuvo que irse finalmente, no de forma muy digna que digamos, pero se fue. Ella esperaba que gritar desesperadamente en la calle que le estaban quitando a sus hijos iba a jugar a su favor con la presión social de los vecinos, pero le resultó todo lo contrario al exponerse sus asquerosidades en público. Eric también aprovechó estos días para hacerse pruebas médicas completas de ETS y afortunadamente dio negativo, no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual. Lo menciono explícitamente porque varias personas en el foro preguntaron con preocupación y porque ya han sucedido tantas cosas locas en esta familia que esto sería lo menos sorprendente de la historia. El amante, por lo que sabemos de fuentes cercanas, no está exactamente feliz con la situación actual de mi cuñada. Parece ser que la relación clandestina se rompió por completo o al menos se están separando debido a la presión. Él la culpa abiertamente a ella por toda la desgracia debido al error de usar su número de teléfono sin su consentimiento, llamándola abiertamente una tonta ignorante porque su pelea mezquina conmigo arruinó su secreto y su estabilidad económica. Al tipo le debe de pesar muchísimo tener que pagar una pensión alimenticia obligatoria por un hijo que ni siquiera planeaba criar formalmente. Ella intentó contactarme otra vez a mí. Me escribió un mensaje de texto lleno de odio para preguntarme textualmente si yo estaba disfrutando ver su vida destruida desde la comodidad de mi casa. No le respondí absolutamente nada, pero voy a declarar abiertamente aquí, ante toda la comunidad de Reddit y ante cualquier espíritu chismoso que esté leyendo esto sobre mi hombro, que la respuesta es un rotundo sí. ¿Para qué voy a mentir o a fingir demagogia? Ver destruir y caer a quien se lo merece con creces es sumamente divertido y satisfactorio. Obviamente no disfruto en absoluto el daño colateral que se les hizo a terceras personas inocentes como los niños o Eric,
pero ese daño no lo provoqué yo, sino que lo provocó ella solita con sus acciones y con sus piernas abiertas de forma irresponsable. Esos niños iban a sufrir muchísimo más y de peor manera si toda esta verdad salía a la luz en algunos años más adelante, cuando el bebé no se pareciera en nada a Eric y todos jugaran a hacerse uno de esos test de ADN caseros que están de moda. ¿Esto me convierte automáticamente en una buena persona? Probablemente no, pero no voy a fingir una falsa empatía que no siento, porque ella se merecía exactamente todo lo que le está pasando. Actualizaré de nuevo cuando haya una decisión judicial definitiva sobre la custodia de los menores. Espero que la próxima vez tenga algo mucho más definitivo y con menos olor a la toxicidad ambiental del ambiente de barrio. Esta será oficialmente mi última actualización sobre este caso en la plataforma. A menos que mi cuñada intente una locura legal en el Congreso o le dé por abrir de nuevo la boca para atacarme públicamente, este es el final de la historia. A mí personalmente me gustan los finales felices y este desenlace se acerca bastante a esa definición ideal. Aunque, como siempre ocurre en estos casos coloniales, hubo un poco de drama de última hora, como era de esperarse viniendo de la personalidad de finalmente la custodia total, legal y exclusiva de su hijo biológico mayor. No creo que haya mucho más que decir de esa situación jurídica en particular. Fue un proceso sumamente lento, aburrido y lleno de trámites de papeles legales, pero el resultado final fue que el juez dictaminó que dejar al cuidado de esa madre a un menor de edad era una pésima idea para su desarrollo integral. Se usaron también peritos profesionales para evaluar detalladamente el estado psicológico del hijo mayor y eso, sumado a varias pruebas contundentes, formó un grupo de peso definitivo en el veredicto del juez. También se le fijó formalmente una pensión alimenticia obligatoria que ella deberá pagar mensualmente por su hijo a Eric de forma puntual. Estoy completamente segura de que la parte de perder la custodia de su hijo no es lo más doloroso para ella, ya que siempre priorizaba un encuentro rápido antes de hacer lo correcto como madre, pero no sé verdaderamente qué pasa por su cabeza en este momento de soledad. Por otra parte, mis suegros obtuvieron legalmente la custodia y tutela total del bebé menor. El exnovio fue confirmado científicamente como el padre biológico y también fue demandado formalmente para otorgar una manutención económica mensual obligatoria. Mi cuñada también debe demandar y aportar su parte proporcional de dinero para el bebé a mis suegros, no se va a escapar de esa obligación financiera de ninguna manera. Los dos amantes son ahora legalmente responsables ante la ley, que es una palabra que parecen haber descubierto demasiado tarde en sus vidas, pero bueno, mejor tarde que nunca, supongo. Ahora mismo, el bebé está viviendo a tiempo completo con mis suegros, quienes han reorganizado su vida de una forma tan drástica que me genera una mezcla de profunda tristeza y profunda admiración al mismo tiempo. Ellos ya no tenían en sus planes de vejez volver a criar a un bebé desde cero otra vez, pero lo están haciendo con todo el amor del mundo porque alguien responsable tenía que hacer algo por el bienestar de ese bebé indefenso. Mi cuñada no se quedó a vivir con el amante, eso está 100% confirmado por los vecinos. No creo que para el amante todo lo que hacían a escondidas fuera lo suficientemente bueno como para terminar con una deuda financiera obligatoria por 17 años más, o lo que sea que falte para que el menor cumpla la mayoría de edad en el país. No sé cómo decirlo sutilmente, pero ni una compañía de damas de compañía con beneficios resulta tan cara y problemática como resultó ser mi cuñada al final. Una historia de amor verdaderamente preciosa la de ellos. Si tu idea de amor ideal incluye el cero respeto, la traición familiar y mucho asco moral, entonces sí es perfecta. Todo este resultado hace que mi cuñada esté viviendo de la forma más miserable que nadie podría imaginar. Perdió a su esposo, perdió la casa familiar, perdió la custodia de sus 2 hijos, perdió al amante y probablemente perdió alguna cosa más de su estatus que yo no logro imaginar desde afuera. No, la inteligencia no la ha perdido en este proceso, el problema es que hay que tener un poco de ella antes de que se te extravíe por completo en la vida. Imagina con perspectiva todo esto, provocó toda esta destrucción masiva en su propia vida simplemente porque yo no fui a un nacimiento en una habitación de hospital y porque según ella yo no era lo suficientemente parte de su familia. Bueno, mira el karma, ahora ella ni siquiera es parte de la familia de forma legal. Mi cuñada es exactamente como esa típica perra callejera a las que les gusta ladrar de forma altanera a otras perras con las que se cruza, solo que cuando la otra perra se cansa, se da la vuelta y la muerde con fuerza, ella solo sabe lloriquear de dolor. Bueno, que prepare esas lágrimas de cocodrilo porque vamos a tener una larga temporada de lluvias y lamentos en su vida solitaria.
Para todos aquellos usuarios que comentan con teorías conspirativas de que mi cuñada y su amante solo estaban actuando de forma estratégica en el juicio, o que ellos no estaban juntos en realidad para mejorar sus chances de defenderse legalmente en la corte, quiero decirles con total seguridad que estuvieron completamente equivocados todo este tiempo en sus suposiciones. Su amante ya está saliendo formalmente con otra mujer diferente en este mismo momento. Pobre de ella, de la que se espera que sufra en el futuro. Y si bien existe siempre la remota posibilidad de que ellos dos podrían seguir siendo amantes a escondidas, mi cuñada no es para nada de ese tipo de mujeres a las que les guste compartir a su hombre con nadie más. Algo de gracia tiene toda esta ironía, porque en los mensajes falsos que ella inventó sobre mí, yo supuestamente estaba saliendo con un hombre casado porque según ella así era más jugoso el chisme familiar, pero cuando se trata de aplicarlo a su propia vida, esa regla no se aplica para nada. Bueno, supongo que será algún tipo de estándar hipócrita para ella de supuesto amor propio, no sé qué clase de estándar moral exactamente, pero algo debe de tener en su mente. He decidido recordar públicamente a la ahora exnovia de la actual pareja del exnovio de mi cuñada, creo que verdaderamente debería haber elegido un nombre falso corto para referirme al amante en todo este texto para no enredar tanto a los lectores con los parentescos. Bueno, el punto es que ella ya sabe perfectamente todo lo que sucedió con mi cuñada y debido a eso lo dejó de inmediato. Ella pensaba que el tipo era un santo porque el hombre ya le había dicho falsamente que no tenía mucho dinero disponible para salir debido a que supuestamente ayudaba económicamente a sus padres ancianos para que tuvieran una mejor situación económica en su vejez. Los mismos padres del tipo fueron los que, cansados de las mentiras, le dijeron a la novia la verdad de a dónde iba a parar ese dinero cada mes. El dinero se iba en pagar los gastos del juicio de paternidad de su hijo secreto, y por eso el amante tenía tantas necesidades económicas que ella misma debía pagar por sus citas románticas. No sé si pensar de la exnovia como una pobrecita víctima del engaño o como una tacha de que eres tonta por creerle tanto tiempo. También siento en el fondo que, al destruir su farsa, le he hecho un favor indirecto a la nueva víctima de mi cuñada. También ahora entiendo perfectamente por qué a la familia original de mi cuñada nunca les gustó su exnovio desde el principio de los tiempos.